Hermanas y hermanos, que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo llene de gozo y de fe el corazón de cada uno de ustedes. En la catequesis anterior hemos hablado del misterio del pecado. Ahora, ¿qué le queda al hombre que por el pecado ha perdido su amistad con Dios y se ha condenado a la frustración, a la muerte? Dios nunca se deja vencer por el mal. Cuando nuestros primeros padres rechazaron el amor de Dios, Él inventó otro proyecto, que es el proyecto de la salvación. Y la historia de la salvación, que arranca desde antiguo con el llamado a Abraham y al pueblo de Israel, se concretiza después en el anuncio que Dios por medio del ángel le hace a la que ha escogido como madre del Salvador. En el Evangelio de Lucas leemos la escena de la anunciación. El ángel Gabriel fue enviado por Dios a un pueblo de Galilea llamado Nazaret, a una virgen que estaba comprometida en matrimonio con José, descendiente del rey David. Y entrando donde ella estaba, el ángel la saludó. Alégrate, María, llena de gracia, el Señor está contigo. Ella se asombró de aquellas palabras y se preguntaba qué significaría aquel saludo. El ángel le dijo: dichosa tú, que has encontrado la gracia del Señor. No temas. Concebirás en tu seno y darás a luz un hijo. Él será grande. Será llamado Hijo del Dios Altísimo y reinará en la casa de Israel por los siglos de los siglos. Tú le pondrás el nombre de Jesús, porque Él salvará al pueblo de sus pecados. María contestó al ángel: ¿cómo es posible esto si yo permanezco virgen? Le respondió el ángel: el Espíritu Santo descenderá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. María respondió: yo soy la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Hermanos, lo que hemos proclamado del Evangelio de Lucas es exactamente la manifestación del amor misericordioso de Dios, que no se deja vencer por el pecado, sino que inventa en su corazón misericordioso un plan de salvación para la humanidad. Y Jesús es precisamente el enviado del Padre, el Hijo del Padre, que viene a reconciliarnos con Él y a devolvernos la vida, la felicidad que el pecado nos había arrancado. ¿Quién es ese niño que contemplamos en Belén, hijo de María? San Juan, al inicio de su Evangelio, nos dice: desde el principio, desde toda la eternidad, el Verbo estaba con Dios. Quizá para nosotros sea más inteligible traducir la palabra verbo con el Hijo. El Hijo estaba con Dios y el Hijo era Dios. Y el Hijo se hizo carne
y habitó entre nosotros. Y nosotros hemos contemplado su gloria, la gloria del Hijo único del Padre. Por medio de Él, a los que creyeron en Él, a los que lo recibieron, les dio poder llegar a ser hijos de Dios. Vamos a intentar profundizar un poco ese misterio de nuestra salvación que tiene como centro, como autor de nuestra salvación a Jesús de Nazaret, hijo de María e hijo de Dios. Nosotros nos podemos preguntar, Cristo Jesús, ¿qué tiene que ver conmigo, con mi vida, con mis valores, con mi búsqueda de felicidad? Porque evidentemente, si la vida de Jesús no tuviera nada que ver conmigo, entonces no sería importante. Pero si al contrario, Él es el que da respuesta a mis preguntas más profundas, a mi búsqueda de felicidad, no solo me importa conocerlo, sino también aceptarlo y proclamarlo como el Salvador. Afirmamos, Jesús es mi Salvador. ¿De qué me salva? ¿De qué me libera Jesucristo? En primer lugar, me libera del miedo a Dios. En muchas religiones, el hombre ha intentado darse una respuesta. ¿Quién es el creador de todas las cosas? ¿Quién es Dios? Y en muchos casos conciben a Dios como un ser poderoso, pero lejano, pero ajeno a nuestros problemas, al cual nosotros tenemos que obligarlo a intervenir. Jesús nos ha dado a conocer el verdadero rostro de Dios, porque a Dios nadie lo ha visto jamás. El Hijo único que está en el seno del Padre, Él nos lo dio a conocer. Y la primera buena noticia fundamental del Evangelio es: Dios es nuestro Padre. Es más, Jesús se dirige a Dios con la palabra con la cual el niño se dirige a su padre, Abba, papá, para decirnos que el Dios todopoderoso, el Dios eterno, el Dios infinito, el Dios que todo lo sabe, es mi papá. Me ama con un amor de ternura, de cercanía. Hasta los cabellos de su cabeza quedan contados. ¿Y usted por qué se preocupan de tantas cosas como si estuvieran solos en la vida? Miren a su Padre, que cada día alimenta a los pájaros del cielo y tiñe de hermosura las flores del campo. Ustedes para Dios valen más que todas las aves y todas las flores. Esa es la primera buena noticia. Y Él, como enviado del Padre, entonces nos libera del pecado. En su pasión nos dice el apóstol Pablo, Cristo, al que no tenía pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros, para que por medio de Él nosotros llegáramos a ser justicia de Dios. En la catequesis anterior meditábamos sobre la tragedia del pecado, sobre el daño que nos hace, pero Cristo nos ha sacado de la esclavitud del pecado, ha roto estas cadenas, porque Él mismo se hizo responsable de todos los pecados y los limpió
con su sangre preciosa. Venimos entonces a ser de nuevo hijos de Dios, como acabamos de decir en el Evangelio de San Juan, a los que lo recibieron, a los que creyeron en Él, les dio poder de ser hijos de Dios. Jesús, por consecuencia, al librarnos del pecado, nos libró de las consecuencias del pecado. La primera, la más triste, es la muerte. Cristo nos ha liberado de la muerte con su muerte y resurrección y nos ha hecho partícipes de su vida, que ahora es su vida gloriosa, su vida para siempre, como dice el apóstol Pablo. Cristo resucitado ya no muere más, porque ahora goza de la vida de Dios. Pero Jesús no ha recobrado la vida solo para Él. Él es el primero de muchos hermanos. Su victoria sobre la muerte nos la comunica a nosotros. Hermanos, cuántas luchas, cuántos esfuerzos ha hecho el hombre para quitarse de encima la tragedia, la fatalidad de la muerte. No lo ha logrado, no lo va a lograr. Pero por medio de Cristo, nosotros que creemos en Él, somos liberados de esta pesadumbre. Ya no hay muerte para el cristiano. Porque la muerte cristiana es simplemente como una puerta que se abre y que desde esta vida mortal nos lleva al encuentro con el Dios de la vida, para que participemos para siempre de esa nueva vida, vida de gloria y vida para siempre. Por Jesús, por su gracia, somos también transformados, liberados de tantas tendencias y debilidades. De nuevo San Pablo nos recuerda que con Cristo el cristiano como hombre nuevo se desviste de todas sus miserias y viene revestido de la justicia, de la santidad del Señor. Precisamente el ejemplo de Jesús, mi Salvador, viene a ser fuente de vida verdadera. Yo soy el camino, la verdad y la vida. El que me sigue no camina en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. En la carta a los Filipenses hay un texto que es como la biografía de Pablo, la biografía de Pablo cristiano, del hombre nuevo que ha sido rescatado de su anterior situación de pecado por la gracia de Jesús. Escuchemos algunas de esas palabras. Lo que para mí era ganancia, ahora lo juzgo pérdida, y todo para mí es como basura a cambio del sublime conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por el cual lo he perdido todo con tal de ganar a Cristo y estar unido a Él, no con la justicia mía, la que viene del cumplimiento exacto de la ley, sino por la que nace de la fe en Cristo, la que viene de Dios y se funda en Cristo. Por eso la vida cristiana, que es don, que es gracia, es una vida de alegría. Ahora, una pregunta muy importante que nos hacemos. Si Cristo es todo eso para mí, ¿dónde yo encuentro a Cristo? ¿Dónde Él me da la salvación? Ciertamente no tenemos al Jesús físico entre nosotros, pero Él nos ha dicho, yo no los voy a dejar huérfanos, yo estaré con ustedes todos los días hasta que termine el mundo. ¿Y cómo está entre nosotros?
¿Dónde está su presencia? En primer lugar, está en su palabra. Y él mismo nos dice, si ustedes permanecen en mi palabra, entonces serán verdaderos discípulos míos, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. La palabra del Señor no es como un texto de literatura, es Él que hoy me habla a mí desde una palabra que permanece para siempre. Jesús está para nosotros y lo encontramos en su iglesia, que no es, y ya lo veremos en otra reflexión, no es una simple institución humana, ella es la prolongación de Cristo y por medio de ella Jesús nos comunica los tesoros de su vida y de su gracia. Nuestra fe descansa sobre el testimonio de aquellos que estuvieron con Él. De nuevo San Juan nos dice en su primera carta, lo que nosotros hemos visto, lo que hemos oído, lo que contemplaron nuestros ojos, lo que palparon nuestras manos acerca del verbo de vida, lo que vimos y oímos. Esto es lo que nosotros les comunicamos, para que ustedes estén en comunión con nosotros y nuestra comunión sea con el Padre y con su Hijo Jesucristo. En la fe de la Iglesia entramos en comunión con aquellos que fueron los testigos directos de Jesús y por medio de esa fe nos unimos al Padre y a su Hijo Jesucristo. A Jesús lo encontramos y encontramos su obra salvadora en los sacramentos, que no son simples ritos humanos, sino que son acciones de Cristo resucitado. Por medio de esos sacramentos, Jesús interviene en mi vida. Es Él que en el bautismo me da la dignidad de hijo de Dios. Es Él que por medio del bautismo, la confirmación y otros sacramentos me comunica su espíritu. Es Jesús que me perdona a través de la persona y de la voz del sacerdote que me absuelve. Es Él que hace la Eucaristía, convirtiendo el pan y el vino en su cuerpo y en su sangre. Cada uno de los sacramentos es la actualización de la persona y de la gracia de Jesús. A Jesús lo encuentro también en la oración, ese diálogo de la amistad, donde yo hablo y Él escucha, Él me habla y yo lo escucho. Comunicación de amor. Santa Teresa decía que la oración es tratar de amistad. Y lo más importante en la oración es la presencia viva del Señor. A Jesús lo encuentro también en esas figuras extraordinarias que llamamos los santos. Son todos ellos como copias humanas de Jesús. Y a través de su ejemplo, el Señor me habla y me invita a la santidad. Quiero resumir todo eso con una frase. El cristiano no vive del recuerdo de Jesús, vive de la presencia actual del Señor que constantemente, al darme su gracia, es mi Salvador. Pero añadimos otra pregunta. ¿Y qué me corresponde a mí? ¿Qué tengo que hacer yo para la gracia de Jesús me salve, para que Él me pueda comunicar ese don? Porque evidentemente la salvación no es algo automático que se da sin mi responsabilidad. Vale para eso
lo que nos dice el texto del Apocalipsis. Yo estoy a la puerta y llamo. Si uno me abre, entraré en su casa y cenaremos juntos, yo con él y él conmigo. Ahora, ¿qué es entonces lo que nosotros estamos llamados a hacer para que la gracia de Jesús nos sea participada a nosotros? Nos responde el apóstol Pablo. Si tú confiesas con tu boca y crees en tu corazón que Jesús es el Señor y profesas que Él ha sido resucitado por Dios, serás salvo. Porque con el corazón se cree para alcanzar la justicia y con la boca se confiesa para obtener la salvación. La fe es el primer paso para entrar en comunión con Dios. Porque la fe es el sí del hombre que se ha manifestado a nosotros, especialmente por la persona de Jesús. En los evangelios, la fe es siempre la condición que debe poner el hombre para que Dios actúe. ¿Recuerdan el episodio de la visita de Jesús a Nazaret? Se reunió en la sinagoga. Estaban ahí presentes sus paisanos con quienes había convivido 30 años de vida. En primer lugar, se quedaron admirados por la sabiduría de las palabras del Señor. Pero a un cierto momento empezaron a criticarlo, ¿no? ¿Quién es él? No es el hijo de José el carpintero. María, una ama de casa como todas las demás, no está aquí, no vive aquí como nosotros, al igual que todos sus parientes. ¿Cómo puede ser el enviado de Dios? Uno a quien nosotros hemos conocido en una vida normal como la de todos. Jesús se asombró de su falta de fe y no pudo realizar allí ni un solo milagro. Esto vale para nosotros. No, Dios se ha manifestado y Dios, al pedirnos el sí de la fe, no nos lo pide gratis, no, nos ha dado la prueba, porque no somos nosotros los que hemos amado a Dios primero. Primero Él nos amó y la prueba de su amor nos dio a su Hijo único. San Juan dice, nosotros hemos conocido y hemos creído en el amor que Dios nos tiene. Esa es la comunión entre el hombre y Dios. Dios que se da a conocer y nosotros que ponemos nuestra confianza en Él. Recordando que la fe cristiana no es solo un acto intelectual, no es una verdad que está aquí nada más. Es un hecho que interesa, que involucra a toda la persona. Conozco las verdades de la fe, pero las acepto en mi corazón y después las traduzco en obras que reflejan exactamente la fe. Hermanos, creer en Cristo supone también que Jesús no es únicamente mi Salvador. El Papa en su exhortación nos dice, el gozo del Evangelio llena el corazón y la vida entera de los que encuentran a Jesús. Porque con Jesucristo siempre nace y renace nuestra alegría. Es como el signo, yo creo, de la fe. El que ha encontrado el amor
por fuerza se siente feliz. Pero esa felicidad, dice el Papa, no es para que la guardemos de una manera egoísta solo para nosotros, sino que la comuniquemos, la compartamos con los demás. Frente a Cristo, mi Salvador, yo diría que son 3 las actitudes fundamentales de un cristiano. Primero, conocerlo. Conocerlo. Cuanto más penetramos en el misterio del amor de Dios manifestado en Jesús, tanto más se acrecienta nuestra fe y nuestra alegría. Entre 2 personas que se aman, es lógico que quieran conocerse más, conocer más de su vida. El conocimiento de Jesús va unido a ese deseo de empaparnos de Él, de sentirlo como parte de nuestra vida. Del conocimiento debe venir la imitación del Señor. Me causa siempre tanta envidia, pero es envidia de la buena, envidia que todos deberíamos tener. Aquel texto también lo encontramos en la carta segunda de San Pablo a los Corintios. Pablo dice así: nosotros los cristianos, con el rostro descubierto, vamos reflejando en nosotros la gloria que brilla en el rostro de Cristo Jesús. Cristiano como un espejo de Cristo, igual que Cristo espejo del Padre. Y nos vamos transfigurando en Él de una manera siempre más creciente por obra del Espíritu. ¿Qué sientes tú ante estas palabras del apóstol Pablo? ¿Y de qué manera y en qué medida sientes que estás con el rostro descubierto reflejando a Jesús? Que tu vida se va transformando en Él. Que tus actitudes, tus comportamientos son como una actualización de la vida, de los comportamientos de Jesús. Y tercero, tenemos que proclamarlo. No importa si no todos van a hacer caso de tu mensaje, pero el que ha encontrado a Jesús siente la necesidad de proclamarlo. Recuerden el primer discurso de Pedro pronunciado ante la muchedumbre el día de Pentecostés. Que sepa todo el pueblo de Israel que Dios ha resucitado a Jesús, a quien ustedes crucificaron. Y no hay otra persona en el mundo fuera de Él por la cual nosotros podamos ser salvos. Este es el mensaje que la Iglesia tiene para el mundo. No, Jesús es el Salvador. No solo es el Salvador de mi vida, es el Salvador, si tú quieres, de la tuya, de la de todos, porque Él ha dado su vida por la salvación del mundo y no ha excluido a nadie de su amor infinito. Pero permítame ahora hacerles una pregunta. En el Evangelio hay como 12 exámenes que Jesús hace a los discípulos. El primero es el examen de la fe y el segundo es el examen del amor. En el capítulo 21 de San Juan, ya al finalizar los 4 evangelios, ahí viene la pregunta del amor. Pero sea en los evangelios sinópticos, sea en San Juan, viene el examen de la fe. ¿Ustedes quién dicen que soy yo?, pregunta a los discípulos. Y ante esa pregunta directa hay como un momento de silencio.
Pero después Pedro responde, también en nombre de los demás, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Y esta no es una respuesta teórica. Para los apóstoles, como para el pueblo judío en ese momento, la espera del Mesías hacía vibrar los corazones. Ahora, en su respuesta, Pedro dice, ese Mesías que nosotros esperamos desde siglo, del cual nos hablaron los profetas, el que viene a cambiar nuestra suerte, nuestro Salvador, ya no lo esperamos. Tú eres el Cristo, tú eres nuestro Salvador. Y dichosos nosotros que somos tus discípulos y somos tus amigos. Podríamos preguntar eso mismo al apóstol Pablo. Al final de su vida, cuando por Cristo ha sido condenado a muerte. Pablo, para ti, ¿quién es Jesús? Para mí, Cristo es mi vida. Todo lo que consideraba una ganancia ahora para mí es pérdida. A mí ya no me importa nada más a cambio de Cristo Jesús. Quiero conocerlo. Quiero participar de su muerte para ser también partícipes de su resurrección. No lo he conseguido todavía. Ya. Estoy a punto de conseguirlo. Olvidando todo lo que quedó atrás, me lanzo hacia adelante para ver si alcanzo a ese Cristo que me dio alcance a mí. Pablo, el enamorado de Cristo. 600 veces en sus cartas encontramos el nombre de Jesús, Jesucristo, el Cristo, porque hable de cualquier cosa, inmediatamente a Pablo le viene a la mente la persona, el amor, la gracia, la salvación de Jesús. De una manera personal, Jesús hoy nos dirige a nosotros esta pregunta. ¿Quién soy yo para ti? Entre las personas que amas, ¿qué lugar ocupo yo? Entre las cosas que escuchas, ¿qué importancia tiene mi palabra? Entre tantos conocimientos, ¿qué prioridad tiene el conocimiento del que llamas tu Salvador? Hermanos, el cristianismo no es una serie de ideas, de teorías. El cristianismo es el encuentro vivo, verdadero con Jesús. A mí también, muchas veces el Señor me repite, José, ¿quién soy yo para ti? Creo que ha sido mi maestro porque lo que yo creo lo he aprendido de él. Creo que a pesar de las distancias sigue siendo mi modelo de vida porque pienso que los valores por los que Jesús ha vivido, sobre todo el amor a Dios y al prójimo, son realmente válidos para mí. Ha sido el amigo al cual le he dedicado mi vida. Un amigo también exigente. Me pidió, si me amas a mí, deja a tu padre, a tu madre, a tus hermanos. Y sí, pero un amigo que siempre ha sido fiel. Nunca me ha abandonado. Hace poco encontraba en una reflexión que estaba haciendo, ¿cuál es la perspectiva de tu vida? ¿Qué visualizas en tu futuro? ¿Qué es lo que te importa, te interesa?
Y me llamó la atención esta pregunta. Dije, bueno, ¿cuál es la perspectiva de mi vida? ¿Hacer plata? No, ciertamente no. ¿Ocupar un cargo importante, ser aplaudido por la gente? Sí. No, no me interesa, sinceramente. ¿Divertirme? No. Y quiero compartirlo con ustedes. Al final de una vida uno mira hacia atrás y recoge una larga experiencia. Lo único verdaderamente importante, lo que vale la pena, lo que te llena de felicidad en esa vida, enamorarse de Cristo Jesús y permitirle a Él entrar en tu vida y transformar tu vida. Cristo es mi Salvador. Quiero que Él sea el que me va cambiando a su imagen. Quiero participar de la vida de Jesús. Y por eso me gusta terminar esa reflexión sobre Jesucristo, mi Salvador, con una breve oración. Señor Jesús, mi dulce y fiel amigo, ayúdame a fijar mi mirada en ti, en el resplandor de tu gloria, proyectado totalmente hacia tu Padre, uno con Él en el abrazo del Espíritu de amor. Es mirándote a ti que nos hacemos capaces de mirar a nuestros hermanos y hacer por ellos lo que tú has hecho y sigues haciendo por nosotros y por todos. Tú sabes que somos tan limitados en nuestra capacidad de amar. Amamos poco y de manera imperfecta, como nos cuesta amar a todos, aun a aquellos que no nos agradecen, amar a los que nos rechazan y hablan mal de nosotros. Ese cómo que repites con insistencia no nos deja tranquilos. Como el Padre me ama, como yo los he amado, como aquel que da la vida por sus amigos, nosotros. Ese cómo nos presenta un ideal que parece imposible para nosotros y sin embargo tú nos lo propones. Ya que no lo podemos con nuestras fuerzas, sabemos que contamos con tu gracia. Danos la gracia de comprender tu amor, de recibirlo con humildad y agradecimiento, para que, transformados por tu amor, cada día nos esforcemos por amarte y amar a los demás como tú nos amas, y así seamos en el mundo testigos de tu amor. Que nos dejemos amar por ti para que seamos capaces de amarte y amar a todos. Así sea. Cristo, ayer, hoy y siempre. Así sea.